Muy buenas tardes a todos. El tema que hoy vamos a topar va a ser esófago de Barrett. Primero, tenemos que saber de dónde se origina este nombre, esta patología. La primera vez descrita fue por el médico Norman Barrett en una publicación realizada en 1957, que se tituló Úlcera péptica crónica del esófago y esofagitis. Entonces, debemos entender ciertas situaciones dentro de esta patología. Primero, podemos denominar esta patología por su nombre esófago de Barrett o metaplasia de Barrett. ¿En qué consiste? Una metaplasia del tejido escamoso que normalmente es del esófago a un cambio de un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. Vamos a tener una epidemiología que la población en general va a presentar estos casos del 1,6 al 1,7%. Vamos a encontrar la prevalencia de esta patología en pacientes con reflujo gastroesofágico de un 5 al 10%. En esofagitis erosiva vamos a encontrar en un 10%, producto de una estenosis péptica del esófago vamos a encontrar el 30% de prevalencia y vamos a encontrar que afecta más a hombres que a mujeres en un valor de 3 a 1. Es muy frecuente en pacientes caucásicos y infrecuente en ciertas razas, con las que podemos destacar la afroestadounidense y la asiática y la latinoamericana. Se observa esta patología del 6 al 12% en pacientes que son sometidos a un estudio endoscópico por esofagitis con reflujo sin síntomas. La edad media donde podemos encontrar esta patología en nuestros pacientes es de 55 años. ¿Por qué? Esta enfermedad es progresiva. Vamos a encontrar que el 25% de los casos no manifiestan síntomas esofágicos. Debemos tener muy claro dos temas, que es una metaplasia y que es una displasia. Metaplasia, formación citológica de un tejido maduro en otro que puede tener un parentesco próximo o remoto. Como indica en esta patología, pasamos de un epitelio escamoso a un cilíndrico pseudoestratificado. Displasia, ¿en qué consiste? Es una anormalidad en el aspecto de las células debido a la alteración en el proceso de maduración de las células mismas, que vamos a encontrar aquí, ya una modificación irreversible en el ADN. ¿Cuál es la complicación que nos va a poder llevar de una displasia? A encontrar una neoplasia. Anatopatológicamente en el esófago de Barrett, lo primero que vamos a buscar a la microscopía va a ser la formación de las células caliciformes o también llamadas Globen cells dentro de un epitelio columnar, como observamos en la placa siguiente. Algunas características de la metaplasia que podemos destacar es que siempre van a estar cercanos a la región más proximal del epitelio escamoso. Que en el esófago de Barrett podemos encontrar una metaplasia sin displasia. ¿Y cuál va a ser la característica de esta? Va a haber un epitelio columnar que puede ser completamente especializado o no completamente especializado. Vamos a encontrar de dos tipos, esta metaplasia sin displasia, incompleta y completa. ¿Cuál va a ser las características de cada una de estas? Incompleta va a haber la formación de células caliciformes productoras de mucina ácida,
vamos a encontrar un citoplasma de tipo basofílico, núcleos homogéneos cercanos de la membrana basal, dispersa entre las células del epitelio, columnares. Vamos a encontrar un epitelio granular que se asemeja a la arquitectura normal de las fobias gástricas a nivel glandular. Vamos a encontrar las células caliciformes, están distendidas por la mucina ácida y estas van a comprimir los núcleos hacia la base del epitelio. ¿Cuál va a caracterizarla de tipo completo? Cabe recalcar que estas son menos frecuentes. Las células columnares absortivas maduras van a estar provistas de pequeños cepillos en su estructura, muy bien formados, y van a ser más notables las células caliciformes. Vamos a encontrar una displasia de bajo grado, que ya sería motivo de preocupación en nuestros pacientes. ¿Cuál va a ser la característica? Las células de la mucosa vamos a encontrar con núcleos extremadamente grandes y estos van a ser hipercrómicos. Vamos a encontrar contornos irregulares a nivel de el epitelio, a nivel de las bases celulares, y podemos encontrar una estratificación, pero esta puede ser mínima a nula. Una displasia de alto grado, ya vamos a encontrar las características de bajo grado, pero vamos a encontrar algo muy característico. Distorsión de las estructuras glandulares va a ser intensa. Las glándulas se componen de geminaciones ramificadas y van a formarse criptas laterales. Vamos a encontrar que la superficie de la mucosa se va a observar configuraciones de vellosidades o velliciformes muy intensas. Vamos a encontrar que aquí va a haber una pérdida de la polaridad nuclear y la relación uniforme entre núcleos. Cabe recalcar que aquí vamos a encontrar los núcleos mucho más aumentados de tamaño, recordando que ya hay una alteración a nivel del material genético de la célula. ¿Cuál va a ser la peor complicación de esto? Nada más y nada menos que un adenocarcinoma. ¿Qué vamos a encontrar? Una pérdida total de la arquitectura glandular y invasión de la lámina propia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Lastimosamente no hay sintomatología específica para el esófago de Barrett, pero en algunos casos podemos encontrar sintomatología clásica por una esofagitis por reflujo, en la que destacan una pirosis, una regurgitación y la disfagia. ¿De qué manera vamos a hacer el diagnóstico? El método por elección es la endoscopía. ¿Qué vamos a buscar en la endoscopía? Vamos a ubicarnos exactamente en la línea Z. ¿Qué es la línea Z? Es la zona de unión de la mucosa esofágica y gástrica, donde vamos a ubicar las siguientes características del esófago. En una mucosa esofágica vamos a encontrar la característica que va a tener un color blanquecino brillante y en una mucosa gástrica un color rojo rosado. Si encontramos un esófago sin estas características, significa que hay un problema. Posteriormente a esto se va a tomar una muestra y lo que va a ir a un estudio histológico, como observamos anteriormente. Vamos a tener una clasificación en la endoscopía que se va a clasificar segmentos cortos y segmentos largos. ¿Cuándo vamos a denominar un segmento corto? Cuando el grado de lesión es menor a 3 centímetros. Vamos a encontrar un segmento largo cuando la dimensión de lesión es mayor a 3 centímetros. Cabe recalcar cuáles son los riesgos de cada uno de estos. Un segmento corto vamos a encontrar que es de 3 a 5 veces mucho más frecuente y tiene un riesgo de cáncer es muy inferior. Un segmento largo
tenemos un riesgo de 30 a 125 veces de desarrollar un cáncer de esófago. Ahora con la biopsia. ¿De qué manera vamos a ubicar y tomar la muestra de biopsia? La biopsia vamos a dividir los siguientes, 4 cuadrantes, y vamos a tomar una muestra de 2 centímetros de tejido metaplásico. De igual forma, el grado de lesión se va a leer en forma de las manecillas del reloj. Cabe recalcar que muestras tisulares aumentan la posibilidad de identificar zona de displasia. Cabe recalcar que podemos combinar estos métodos de diagnóstico con biomarcadores P53 y citometría de flujo. Aquí podemos observar las recomendaciones de acuerdo a la categoría de displasia. Vamos a tener las siguientes recomendaciones para la evaluación endoscópica en vigilancia de esófago de Barrett. Vamos a tener detección de acuerdo a las recomendaciones según la ACG, la ACG y la AGA. Vamos a encontrar los siguientes puntos. Detención sistémica, vamos a encontrar sin displasia, displasia de baja malignidad, displasia de alta malignidad. Vamos a encontrar detención sistémica. Según la ACSE van a ser las recomendaciones. La detención sistémica se puede encontrar en algunos pacientes. Si encontramos nada de ningún tipo de displasia, vamos a repetir el procedimiento de exploración endoscópica al año y luego de 3 a 5 años. Si hay una displasia de baja malignidad, vamos a realizar un esófago gastroduodenoscopía al año. Si encontramos una displasia de alta malignidad, las muestras de biopsia van a tener que ser enviadas a anatopatología y se recomienda que el estudio sea dado por 2 anatopatólogos diferentes de diferentes instituciones. Vamos nuevamente a repetir el estudio de la esofagogastroduodenoscopía para descartar un cáncer y si considera el tratamiento de ablación y de no funcionar, que sería el peor de las situaciones, se procedería a un procedimiento quirúrgico y vamos a encontrar al paciente una vigilancia de cada 3 meses. Recomendaciones según la ACG, vamos a encontrar detención sistémica, ellos vamos a indicar pacientes con reflujo gastroesofágico. Vamos a repetir el procedimiento de la esófago gastroduodenoscopía 2 veces al año y nuevamente vamos a realizarlo después de 3 años. Con una displasia de baja malignidad, nuevamente repetir la esófago gastroduodenoscopía cada año y vamos a buscar que no haya mayor displasia en su grado. En caso de una displasia de alta malignidad, nuevamente enviamos a 2 anatopatólogos, repetimos nuevamente el estudio del esófago gastroduodenoscopía para descartar cáncer. En el caso de encontrarse compromiso local, al referirnos a estos, es compromiso a nivel de ganglios. Va el paciente a estar en control cada 3 meses por el procedimiento de la esofagogastroduodenoscopía y si este procedimiento al momento vamos a observar como resultado que es multifocal, el tratamiento va a ser ablación y cirugía. Recomendación sobre la AGA. Recomendación según el AGA. Detención sistémica no se recomienda. Si no existe displasia, vamos a repetir al año, luego cada 5 años. Encontrar displasia de baja malignidad, vamos a
enviar estas muestras a 2 anatopatólogos. Podemos observar que aquí ya hay un cambio según la recomendación de esos. Y en caso de estar en desacuerdo de sus diagnósticos, repetir cada 3 años este procedimiento. En este caso, el procedimiento va a ser una biopsia. Con displasia y alta malignidad, nuevamente que esto tiene que ser confirmado por 2 patólogos. Vamos a repetir el estudio del esófago, gastroduodenoscopía, para descartar cáncer. Vamos a encontrar y ubicar los puntos focales de la displasia y vamos a considerar una vigilancia intensiva. Vamos a iniciar con un tratamiento de ablación, como todos lo observamos. De no funcionar vamos a proceder a la cirugía. ¿Cuál va a ser el inicio del tratamiento? El inicio del tratamiento de este tipo de pacientes va a ser los niveles de bombas de protones. Como normalmente el tratamiento lo encontramos en reflujo gastroesofágico. Pero ¿cuál va a ser la diferencia en esófago de Barrett? Va a ser que la dosis de este tipo de pacientes va a ser el doble. También se recomienda, en caso de este tipo de pacientes, es tomar inhibidores H2. En el mercado tenemos la ranitidina. Se recomienda que estos pacientes tomen ranitidina en la noche antes de acostarse. Dentro de los inhibidores de la bomba de protones, ¿cuáles son los fármacos que podemos utilizar? Podemos encontrar el omeprazol de 20 miligramos, un lasoprostol de 30 miligramos, el pantoprazol de 20 miligramos y el esomeprazol de 40 miligramos. También hay un estudio que los inhibidores de COX-2 disminuyen en un 50% el riesgo de adenocarcinoma. Una vez el tratamiento farmacológico, tenemos el siguiente procedimiento: la resección endoscópica de la mucosa. ¿En qué consiste? En ingresar el endoscopio, inyectar en el tejido lesionado solución salina para producir una protuberancia por la acumulación dentro de la mucosa de la solución salina y realizar la resección del tejido lesionado, como observamos. Les van a hacer las indicaciones para este procedimiento: displasia de alto grado y un carcinoma intramucoso. Las principales complicaciones son hemorragias, perforación en 1 al 2% y una estenosis que vamos a encontrarlo de un 20 hasta un 50%. También tenemos las técnicas ablativas. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los pacientes? Vamos a encontrar que hay gran beneficio en pacientes con displasia de alto grado y adenocarcinoma cuando se limita a la mucosa. El tratamiento vamos a encontrar 2: la radiofrecuencia y la crioablación, que estas van a utilizar energía, y vamos a encontrar la fotoquímica, la terapia fotodinámica. La radiofrecuencia, vamos a utilizar, que es el uso de la radiofrecuencia endoscópica, vamos a utilizar energía térmica para ablacionar cada superficie lastimada del esófago. Como observamos aquí, vamos a ingresar con un endoscopio y vamos a realizar a nivel del tejido lesionado el uso de energía calórica para este tejido dañado. El uso, vamos a utilizarlo en displasia de bajo grado y de alto grado. Podemos también utilizarlo en tumores exofágicos en estado precoz. Complicaciones: dolor intenso por este procedimiento en el paciente y puede haber una presencia de estenosis del 6%. La efectividad:
vamos a encontrar una erradicación de la displasia de alto grado en un 90%, erradicación de la displasia de alto grado en un 90% y una erradicación completa de los usos en un 97%. La crioterapia. ¿De qué se debe diferenciar del anterior procedimiento? Esta no va a utilizar calor, sino frío. Vamos a ingresar un dispositivo, un catéter tipo aerosol, para aplicar nitrógeno líquido en el tejido lesionado. Vamos a tener una tasa de erradicación del 90% y en el caso de displasia de alto grado vamos a encontrar un 84% de efectividad. Tenemos la terapia fotodinámica. Esta técnica incluye 3 puntos básicos. Primero, la administración de un fotosensibilizador, que puede ser porfímero, sódico intravenoso o el ALA 5 o 5-ALA. 2. Vamos a realizar la fotorradiación, que va a sensibilizar. Y vamos en este tejido fotosensibilizado, vamos a formar una vez en el tejido, vamos a la formación de radicales libres de oxígeno que van a causar la lesión de este tejido dañado y la muerte del mismo. Vamos a encontrar la erradicación de displasia de alto grado es el del 90%. Dentro de este 90% vamos a encontrar la erradicación en un 50% gracias al primer fotosensibilizador, el porfímero sódico, y un 40% del 5-ALA. ¿Cuál es la desventaja de esto? Un alto costo y el riesgo de estenosis del 25 al 30%. También vamos a encontrar reacción de fotosensibilidad en los pacientes. El último procedimiento, en caso de no funcionar los anteriores, va a ser la esofagectomía. ¿Con qué fin es esto? Evitar la progresión de la displasia o un adenocarcinoma. Los resultados vamos a tener que la displasia de alto grado y el adenocarcinoma intramucoso, la supervivencia por este procedimiento, damos un mejor estilo de vida del paciente de 5 años en un 90%. ¿Cuál es la principal complicación? Es la muerte del paciente de 3 al 5% en manos calificadas y un de 20% en centros no calificados. ¿Cuáles son las complicaciones en fin de un esófago de Barrett y los pronósticos? Vamos a encontrar qué complicaciones podemos encontrar: la úlcera de Barrett, una estenosis de Barrett en la unión entre la mucosa normal y la metaplásica, y la principal de todas, la adenocarcinoma. Pronóstico. Vamos a considerar los pacientes con adenocarcinoma esofágica, la reivindicación endoscópica, hay que considerarlo y evaluarla constantemente. Considerar que una enfermedad intramucosa, donde va a haber una afección menor al 3%, y vamos a encontrar en cáncer submucoso, una afección linfática aumenta de un 20 al 25%. La supervivencia se reduce y se considera la esofagectomía. Aquí está la bibliografía tomada.